A todos los que se conectan desde América Latina, desde Europa, desde Chile, obviamente, desde Ecuador, desde Colombia. Andrés me dice acá desde Perú, desde España. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectan. Último seminario desde Argentina, Luis, también. Un saludo para Argentina. Último seminario de la semana, vamos a revisar lo que está pasando en la semana y también vamos a aprovechar de revisar el calendario para la próxima semana para que ya se vayan programando. Recuerden que el calendario de noticias no es que estas noticias aparezcan de la nada, obviamente hay noticias que mueven el mercado que aparecen de la nada, pero el grueso de noticias ya está hecho para todo el año. Por lo tanto, lo que ustedes deberían hacer, sobre todo el fin de semana, que hay un poco más de tiempo, el día sábado, el día domingo, revisar este calendario con más calma, ya darse unos 10, 15 minutos, revisar el calendario y compararlo con las agendas, con las cosas que tienen durante el día y programarse y saber cuándo son estos datos. ¿Ya? Esto es muy importante porque obviamente que estos datos afectan directamente a lo que pasa en el mercado financiero. ¿Ya? Y va a depender obviamente de los instrumentos que estén operando. Para hoy día tenemos que revisar el tema de Irán, el tema de Reino Unido, el oro y la OPEP. 4 temas, así que vámonos directamente a la plataforma. A ver lo que está pasando en el mercado. Voy a dejar acá a la vista el cuadro de preguntas. Recuerden que cualquier cosa me van preguntando, lo voy a dejar acá para poder verlo. Y partamos revisando qué pasa con el mercado, con los índices bursátiles. Ya recuerden, para los que están recién conectando y estaban un poco fuera del mercado, el día miércoles tuvimos la conferencia y el comunicado de la FONC. Termina esta reunión de la FED, donde se deja entrever que probablemente podría haber una baja de tasas en el mes de julio. En ningún caso se aseguró, la FED como que cumplió su rol, no sintió la presión de Donald Trump. Y de hecho, en la ronda de preguntas, cuando le preguntan a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, sobre si iba a bajar las tasas en julio, dijo que por ahora no era nada seguro, que según como fuesen los datos. Ya, por lo tanto, la Fed cumple su labor, no siente la presión de Donald Trump, lo cual me imagino que a Donald Trump no le gustó mucho, pero el mercado, al sacar del comunicado, del statement, la palabra paciente, a que van a reaccionar según el mercado lo necesite, el mercado asume de que se viene una próxima baja en las tasas, lo que impulsa la bolsa. El día de ayer tuvimos máximos en el Standard & Poor's, tenemos debilidad en el precio del dólar, pero el día de hoy nuevamente comienza la incertidumbre. Fíjense que el VIX, el índice de miedo de mercado, que el día de ayer caía cerca de un 2%, el día de hoy sube levemente un 0,25, un 0,30. Ya, eso quiere decir que no está pasando nada terrible, pero sí hay cierta preocupación. Y si vemos los índices, fíjense que predominan los números rojos más que los números verdes en la sesión del día miércoles o el día jueves. Y esto es principalmente por dos cosas. Primero, el tema, lo que les comentaba al principio, el tema de Irán-Estados Unidos. ¿Ya? Este tema, el día de ayer, un dron de Estados Unidos que sobrevolaba el estrecho de Hormuz es derribado por autoridades, o sea, autoridades, no sé específicamente quién fue, de Irán, que era un tema para vigilar. ¿Ya? Donald Trump un poco baja el perfil a lo que pasa con este dron, dice que quizá uno que fue por error, o dos que la situación hubiese cambiado radicalmente si esto hubiese sido un avión tripulado, ya que hubiesen tomado medidas mucho más drásticas. Entonces Donald Trump le baja un poco el perfil para no aumentar esta rivalidad entre ambos países. Recuerden que Irán comentó hace esta semana, creo, no, la semana pasada, que iban a aumentar su cantidad de uranio permitido en esta guerra nuclear. ¿Ya? Por lo tanto, este conflicto es algo que estamos muy centrados en la guerra comercial, pero el tema con Irán se puede desencadenar y provocar fuertes problemas al mercado, un mercado que está cotizando en máximo histórico. Cualquier hecho como este puede hacer que el mercado baje bastante fuerte. Ya por ahora un tema que está relativamente controlado, que va escalando de a poco, pero que en cualquier momento podemos ver reacciones fuertes. Ya, como les decía, Trump le baja un poco el perfil a que hayan votado este dron de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, pero es un tema que está ahí a punto de desarrollarse más fuerte.
¿Esto qué hace? Hace que vuelva la incertidumbre al mercado, y vemos caídas que no superan el 1%, fíjense, 0,4, 0,3, son pequeñas correcciones después de las fuertes subidas que tuvimos el día martes con la víspera de la reunión de la Reserva Federal, el día miércoles ya con el comunicado y el día jueves ya con el dato en sí. Otra cosa importante, tuvimos datos en Japón. En Japón, el PMI, fíjense, recuerden que el PMI es una encuesta que se realiza a los gerentes del sector manufacturero o no manufacturero, y en este caso no cumple con las perspectivas del mercado, llegando en 49,5. Por definición, cuando es bajo 50, indica contracción, cuando es sobre 50, indica expansión. Por lo tanto, este dato bajo lo esperado, un dato negativo que nuevamente entrega incertidumbre al mercado. Ya, como les decía, no es que se esté viviendo una corrección, un sistema, una situación catastrófica ni nada por el estilo, solamente que el tema de Irán y el tema del PMI bajo lo esperado, el PMI manufacturero de Japón, causan cierta incertidumbre de mercado. Aparte, cierre de semana, se cierran algunas posiciones, vimos fuerte subida en el mercado, por lo tanto, cierta incertidumbre, y eso provoca las caídas el día de hoy. Nos pasamos a los commodities. Petróleo. Petróleo viene subiendo bastante fuerte, cumple los objetivos que comentábamos el día de ayer, y es por este tema de Estados Unidos con Irán. Ya recuerden que por el estrecho de Hormuz sale el único paso para el mar abierto para todo el petróleo que llega a Europa. Por lo tanto, cualquier conflicto que pasa ahí hace disparar inmediatamente el precio del petróleo. Aparte, técnicamente veíamos un doble piso que lo habíamos comentado en seminarios anteriores. Por lo tanto, la presión sigue siendo alcista para el petróleo, y además con un mercado que está subiendo. Otro de los commodities que se ve beneficiado es el oro. El oro el día de hoy sube un 0,72%. Ya supera los $1.400. Veíamos, ya vamos a revisar en la plataforma, en el gráfico, cuáles son los objetivos. Y por dos razones. Uno, por las bajas de tasa, aumentan los riesgos de inflación, por lo tanto el oro es refugio contra la inflación. Y dos, por la debilidad del dólar que veíamos con la baja de tasa. Recuerden que el interés es el precio del dinero, por lo tanto si tenemos un dólar más débil, vemos fortaleza del oro. Veíamos el cobre, caía levemente, caía como un 0,10, 0,20%. Porque a pesar de que el día de ayer China confirma de que se reanudan las conversaciones por la guerra comercial, estas conversaciones serían bastante lentas, ya no se ve un acuerdo en el corto plazo. ¿Ya? Es positivo que se vuelvan a conversar, pero no es un tema que se vaya a solucionar en una ni en 2 semanas. Muy importante lo que pase la próxima semana en Japón, en la cumbre del G20, cuando se reúnan los líderes de China y de Estados Unidos el 28 y 29 de junio. Ya hay que ver qué tanto se avanza. Bueno, con Donald Trump la verdad que no podemos tener la seguridad de lo que va a pasar. No sería raro que se corten las conversaciones, lo cual sería bastante negativo para el mercado, o que se encamine un posible acuerdo en esta guerra comercial. Así que mucho ojo, sobre todo ese fin de semana, mucho ojo con dejar operaciones abiertas, porque podríamos ver gaps bastante fuertes ya los primeros días de julio, el 1 de julio, cuando abra el mercado una vez finalizada esta reunión de la cumbre del G20. Revisemos el mapa general del dólar. Vemos el dólar, el día de ayer, acuérdense que estaba en la parte izquierda, un dólar debilitándose frente a las principales divisas. El día de hoy vemos cierto rebote, más que noticias positivas, es un rebote técnico, pero fíjense, o sea, lo que más se debilita es la lira turca, pero sacando la lira tenemos un 0,3, ya movimientos de 0,3%, o sea, son correcciones técnicas después de las fuertes caídas, pero la presión debe seguir siendo bajista para el dólar durante la próxima semana. Si revisamos la libra, ya la libra está en una zona intermedia, debilitándose un 0,1 frente al neozelandés, o sea, fortaleciéndose frente al neozelandés un 0,1 y debilitándose frente al euro un 0,4 y un 0,2 frente al dólar.
Recuerden que estamos en todo el proceso para saber quién va a subrogar a la primer ministra británica, Theresa May. Ya tenemos dos candidatos, tenemos a Boris Johnson y el otro es Jeremy Hunt. ¿Ya? Ahora vienen 4 semanas que tienen que seguir por los partidos como promocionándose, pero lo más probable es que Boris Johnson sea el próximo primer ministro del Reino Unido. De hecho, se dicen que algunos de los partidarios de Johnson habrían votado por Jeremy porque lo veían como un rival mucho menos duro. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, nunca se sabe, pero lo más probable es que sea el primer ministro británico, Boris Johnson, y recuerden que él es partidario de un Brexit duro, de una salida sin acuerdo el próximo 31 de octubre, ya que estamos, el tiempo pasa bastante rápido, algo que no está muy lejano. Lo que sí ahora, como les decía, vienen 4 semanas de campaña, así que ahí puede haber bastante volatilidad, mucho ojo con las declaraciones que puedan ir dando, pero quizás en el Reino Unido nos acerquemos a un escenario de un Brexit duro. Entonces, en un mercado que es bastante cambiante, imagínense que al final de mes, en la cumbre del G20 se cortan las relaciones entre Estados Unidos y China, que escale el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Y Johnson asegura que el Reino Unido sale de la zona euro con un Brexit duro, un Brexit sin una salida sin acuerdo, sería un escenario bastante favorable para el mercado. ¿Ya? Entonces, esto van a ser como los 3 y cuarto, ¿qué pasa con las tasas de interés? ¿Ya? Imagínense que la Fed no baja las tasas de interés. Se acaba de publicar el PMI en Estados Unidos, revisémoslo inmediatamente. Nicolás me pregunta, ¿euro-dólar logrará romper la tendencia bajista como la semana pasada? Ya vamos a revisar el gráfico, Nicolás. Datos de PMI, datos negativos, ya, por lo tanto, esta pequeña fortaleza que veíamos en el dólar el día de hoy podría volver a retomar la debilidad. Ya, un dato para PMI del mes de junio de 50.1 y el de servicios 50.7 bajo el 51 que esperaba el mercado. Ya entonces estas van a ser las grandes incógnitas que tenemos principalmente para el resto del año. Guerra comercial. Ya para eso podríamos tener ya muchas pistas lo que pase la próxima semana, 28-29, en la cumbre del G20 en Japón. Punto número 2, lo que pase en julio en la reunión de la Reserva Federal el 30 y 31 de julio, cuando el miércoles 31 de julio quizás la Fed no baje las tasas de interés, ¿ya? Y lo que vemos en el mercado es que el mercado ya tiene descontado una baja de tasa y por eso vimos el día de ayer marcar máximos históricos en el Standard & Poor's. Por lo tanto, si la Fed no llegase a bajar las tasas de interés y sigue con su postura firme de que los datos en Estados Unidos son positivos y que la Fed no tiene que estar viendo lo que pase, o sea, no tiene que estar impulsando la bolsa, sino que tiene que estar viendo la inflación, también nos podríamos llevar una sorpresa con eso. El tema de Estados Unidos con Irán no tiene alguna fecha concreta, es algo que tenemos que estar atentos, pero es algo que en cualquier momento puede escalar y puede escalar de manera mucho más fuerte. Y cuarto, lo que pase con el Reino Unido, que ya nos vamos acá al mes de octubre. 31 de octubre es la última fecha que negoció Theresa May para poder salir con algún tipo de acuerdo, pero si en estas 4 semanas es elegido Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido, podríamos acercarnos a una salida de el Reino Unido de la zona euro, una salida sin acuerdo, lo cual sería negativo para el mercado. Bueno, y como es el último seminario de la semana, vamos a aprovechar de revisar el calendario para la próxima, para que de a poco se vayan programando y vayamos viendo qué es lo más importante que tenemos. El día lunes, índice de confianza empresarial en Alemania. Vamos a revisar solamente lo más importante. Ya, balanza comercial en Nueva Zelanda, diferencia de importaciones con exportaciones. Y actas de reunión de política monetaria del Banco Central de Japón. Recuerden que el Banco Central de Japón mantiene las tasas en menos 0,1%, una
los bancos centrales en general están bastante dovish, bastante conservadores, con una política monetaria que está impulsando el mercado con un dinero bastante barato. Esto era otro muy importante, reunión de OPEP, pero esto se corrió para el 1 y 2 de julio. ¿Ya? Mucho ojo con eso. No está actualizado acá. Actas de la reunión del Banco Central de Brasil el día martes a las 7 de la mañana. También tenemos hartos clientes en Brasil. Día martes, confianza al consumidor en Estados Unidos, ventas de viviendas nuevas. Ya, y todas estas declaraciones de los miembros del FONC van a ir moviendo bastante el mercado. Ya podríamos ver algunas declaraciones de una postura, y creo que esa va a ser la postura. Para los que vieron la conferencia completa y las preguntas, Powell en ningún caso dijo que iba a bajar las tasas. ¿Ya? De hecho, cuando le preguntan por bajas de 50 puntos básicos, dice que era súper poco probable bajar la tasa a 50 puntos y que la bajada de tasas en el mes de julio no estaba para nada asegurada. Y el día martes a las 13 horas, hora de Chile, tenemos declaraciones del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, así que muy atentos con eso. Y datos de Nueva Zelanda. ¿Ya? Se espera que la tasa se mantenga en 1,5%. Ya el miércoles 26 de junio tenemos pedidos de bienes duraderos, inventarios de petróleo como todos los miércoles. El día jueves, IPC Alemania, ya muy importante. Recuerden que el principal problema de Europa es que no repunta la inflación. Si no repunta la inflación, podríamos ver bajas de tasa. Ya recuerden que el martes, o el lunes, ya ni me acuerdo, cuando fue la conferencia del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, comentó que incluso estaba dispuesto a bajar las tasas de interés, a pasar a tasas de interés negativas. Por lo tanto, como pesa mucho este dato de Alemania en la economía europea, si este dato de inflación sale bajo lo esperado, probablemente veamos una depreciación del euro, porque recuerden que el mercado siempre se va adelantando y con eso nos estaríamos acercando a una baja de tasas de interés en Europa. Muy importante el PIB trimestral. De ahí esto es lo que está mirando la Fed. Si ven los datos de Estados Unidos, desempleo 3,8, un PIB sobre el 3%, los datos de empleo no agrícola han estado bastante buenos en general, si vemos el global. Si este PIB es positivo, la Fed no tendría por qué ir bajando. Obviamente lo que mira más de cerca la Fed es la tasa de interés, el dato de inflación. Pero también se afirma en esto. ¿Ya? Que los datos micro y macroeconómicos de la economía de Estados Unidos van positivamente, por lo tanto ellos no tienen por qué bajar la tasa, así que muy atento a lo que pase el día jueves a las 8:30 hora de Chile con este dato de PIB, de Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que se espera que suba del 3,1 al 3,2%. Ventas de viviendas pendientes como todas las semanas. Y ya el viernes 28 de junio tenemos PIB del Reino Unido. Ya, y este dato va a ser el más importante de la semana junto con el PIB de Estados Unidos, el IPC de la zona euro, la inflación. Vamos a tener como un pequeño preámbulo con el dato de Alemania, pero este va a ser el que va a marcar lo que pase con el euro y también con los mercados. Recuerden que si en Europa se bajan las tasas de interés, eso es positivo para el mercado, ya que desincentiva la inversión en los bonos, en la renta fija, y se van los capitales a renta variable, que es la bolsa. Así que muy atentos, sobre todo el día jueves a las 8:30 al PIB de Estados Unidos y el día viernes a las 5 de la mañana, hora de Chile, al dato de inflación, al dato de IPC, tanto la subyacente que elimina alimentos y energía, como el IPC, el normal, que se espera que llegue a 1,2%. Un dato bajo 1,2 nos dejaría a un paso más cerca de estímulos monetarios más fuertes en Europa. Recuerden que en septiembre parten los préstamos a largo plazo y una posible baja de tasas de interés, como lo comentó en esta semana en la conferencia el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Tasa de desempleo en Chile, 6,9%,
y el PCE. Este dato es muy importante también. Esto es lo que está mirando más de cerca la Fed para modificar la tasa de interés, más que la inflación, el PCE. Esto es lo que mira muy de cerca la Reserva Federal. ¿Ya? Así que noticias que se van a concentrar el día jueves y el día viernes. También tenemos PIB de Canadá a las 8:30. Producción de cobre en Chile, estamos ahí con paro en Chucky, así que es muy importante lo que pase con esto para lo que operan dólar peso, y confianza del consumidor. Ya hicimos un resumen bastante completo de noticias que tenemos para esta y la próxima semana, así que ya vámonos directamente a la plataforma a revisar lo que está pasando en el mercado. No sé si queda alguna duda con esto, con las noticias, con lo que hemos comentado, si no, yo por mientras acá arreglo gráfico y partimos inmediatamente. Vamos a partir con las divisas, ¿ya? Tipo de cambio local el día de hoy abre al alza después de las fuertes caídas. Imagínense que en 3 sesiones de esta semana pierde 17 pesos el dólar peso. Como comentábamos, esperábamos una apertura alcista el día de hoy, ya después de las fuertes caídas, pero como máximo llegando a la zona de 685, donde parte este gap, y pensamos que la presión sigue siendo a la baja. Cuando sale este dato de PMI, inmediatamente se empieza a debilitar el dólar y vemos que el precio comienza a caer. Ya para el día de hoy no esperamos grandes movimientos, probablemente cierre cercano a la zona de 680, 682, pero la presión sigue siendo bajista para el tipo de cambio local. Es muy probable que durante la próxima semana veamos rupturas de la zona de 680 pesos para ir a buscar la media móvil de 200 periodos y el 61.8 de Fibonacci, más o menos entre los 673 a 675 pesos. ¿Qué podría cambiar esto? Que no avancen las conversaciones en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Por lo tanto, veríamos fuertes caídas en el precio del cobre, lo que haría subir al tipo de cambio local. Lo más probable es que este tema de la guerra comercial, obviamente nadie tiene la claridad de lo que va a pasar, pero lo más probable es que este tema se alargue, ya que no tengamos grandes noticias, que se alargue, como comentábamos, Trump se está lanzando a la reelección, por lo tanto es un tema que probablemente no se solucione. Es poco probable que en la cumbre del G20 se llegue a una solución, se dé la mano y se firme un acuerdo. Probablemente este tema se va a alargar hasta el próximo año, hasta mediados del próximo año, por lo tanto ahora solamente veríamos conversaciones que no darían movimientos tan fuertes en el precio del cobre. Ese es el escenario más probable hasta ahora. Obviamente en el mercado puede pasar cualquier cosa. Siendo así, la debilidad del dólar se debiese mantener durante la próxima semana para intentar romper la zona de 680 e ir a buscar el siguiente nivel en el 61.8 de Fibonacci. El australiano versus el dólar, veamos cierta fortaleza del dólar, pero lo más probable es que sea una pequeña corrección para ir a buscar todavía, mantenemos la visión alcista para el australiano versus el dólar, buscando los 0,6968. El dólar con el canadiense, creo que con suerte podría buscar este nivel, pero soy bajista con el dólar, aprovechar esta alza para poder tomar posiciones de venta más arriba. Ya muy atentos, quizá ahora ya no vale la pena entrar porque queda poco mercado. Hasta las 4 de la tarde quedan 6 horas de mercado, ya quizás no va a haber mucho movimiento, pero probablemente veamos subidas en el precio de tomar compras, pero muy de corto plazo, y muy atento el domingo cuando abran las divisas, porque puede ser una muy buena opción entrar cortos, porque creo que durante la semana podríamos ver el dólar versus el canadiense buscando esta zona. Si por alguna razón el dólar versus el canadiense llegase a superar esta zona de resistencia, ahí ya nos vamos largo. Pero podríamos ver una especie de pullback para retomar. De hecho, lo vamos a dejar marcado acá a ver si se cumple. Ir a retestear esta zona, quizás un poco más abajo, pero mi visión es más bajista que alcista. Euro versus neozelandés, lateralizando entre el 61.8 y el 50% de Fibonacci.
Va a depender de los datos. Tenemos datos de Nueva Zelanda la próxima semana, pero y también lo que pasa con los datos de inflación. Así que aquí técnicamente no tenemos mucho que hacer. Pero creo que los datos de inflación van a salir bajo lo esperado, porque la economía en Europa no anda bien, por lo tanto sería raro un escenario de inflación. O sea, para que exista inflación es porque la economía anda bien y en Europa no está bien, por lo tanto es bastante probable que los datos de inflación el día de viernes salgan levemente bajo lo esperado, por lo tanto debiésemos ver depreciación del euro. Dólar yen, comentábamos que acá está nuestro objetivo en los 106.65. El día de hoy vemos cierta fortaleza del dólar que impulsa un poco el dólar yen, pero la presión sigue siendo bajista. ¿Ya? Esto es un pequeño rebote debido a las fuertes caídas que hemos tenido en los últimos días por la decisión de la Reserva Federal, pero durante la próxima semana, día lunes, día martes, no sería para nada raro ver el dólar versus el yen japonés en los 106.65. La libra me iría todo el rato contra la libra. Ya la libra, creo que con lo que está pasando con el tema de las elecciones, estas 4 semanas, tomaría posiciones. Si alguien quiere tomar una posición de mediano plazo, unas 2, 3 semanas, irse en contra de la libra no es para nada una mala opción. Ya, mientras nos acerquemos a este escenario de un Brexit duro, eso debiese depreciar a la libra, independiente de lo que pase en el día a día. Ya vienen estas 4 semanas de campaña, por lo tanto puede existir bastante volatilidad, pero tomar posiciones desde ahora o desde ya el día lunes contra la libra es una muy buena opción porque cada vez nos vamos a acercar más a un escenario de un Brexit duro. Como les decía, es muy probable de que salga Boris Johnson, ¿no? Jeremy Hunt. Por lo tanto, este escenario no es favorable para la libra y esta depreciación que vemos hace muchas sesiones atrás con la libra debiese continuar en las próximas semanas. Acá está más complicado porque tenemos una libra que se deprecia y también un dólar que se deprecia, entonces acá no veo tan claro el panorama, lateralización en el precio sin grandes movimientos. Por lo tanto, en libra dólar tomaría posiciones de corto plazo, pero ya contar de mañana, no me quedaría con posiciones compradas en días de libra el día viernes. Dólar Index va bastante bien nuestra operación de venta. Recuerden que comentábamos que era poco probable que pudiese romper la zona de 97.04, 97.200 por la decisión de la Fed. Llega al objetivo de los 96.35 a 96.48, rompe la media móvil de 200 periodos, por lo tanto ahora vamos en búsqueda del 95.37. Euro dólar que me comentaban, euro dólar, bueno, llega al segundo objetivo que comentábamos ayer a esta zona, y va a ser muy importante lo que pasa acá. O sea, si tenemos un euro cotizando, ya hoy día creo que va a cerrar muy cercano acá. Ya la zona de 1.1325 a 1.1342. Pero muy importante lo que pase la próxima semana. Tomaría posiciones de compra solamente si cotiza sobre los 1.1342 o de hecho sobre esa mecha. Ya, si rompe esos máximos. Fíjense que por ahora la secuencia, a pesar de que rompe la secuencia bajista principal de máximos decrecientes, rompe, llega al nivel de soporte, vuelve a romper, pero los máximos son decrecientes. Ya sabiendo que nunca vamos a tener la seguridad en el mercado de una operación, por eso esto es renta variable, pero sería mucho más seguro una compra sobre los 1.1346 para ir a buscar los 1.1427. Y esto va a depender de los datos de inflación, ¿ya? Entonces ahí muy atento a lo que pasa con el dato de inflación de Alemania y el día viernes con el dato de inflación ya de la zona euro. Por ahora la presión es bajista, mientras no rompa este nivel podríamos nuevamente ir a buscar los 1.1265 a 1.1275. Ya probablemente veamos algo así para ir a buscar nuevamente tratar de romper este nivel.
Y ahí probablemente se pueda dar eso y el día viernes, si estos datos de inflación salen bajo lo esperado, ver depreciación del euro. ¿Ya? Entonces, muy atento, o dejaría una orden pendiente. Recuerden que dejar orden pendiente es súper sencillo. Se van acá, orden pendiente. Entonces, claro, comprar no ahora no, porque estamos comprando en la resistencia. Ya puede que compremos y se nos baje el precio. Por lo tanto, dejamos una orden pendiente sobre los 1.1346. Stop loss bajo ese nivel. Y obviamente nunca quiero buscar el 100%, pero sí 3/4. Ya no cometer el error de cuando la posición va bien cerrarla inmediatamente. O sea, si entran en compra acá, no se emocionen y la cierran ahí. O sea, si tengo espacio de subida acá, 3/4 del objetivo. Ya aprovechemos de repasar algunas cosas importantes. El tema de gestión del riesgo, como siempre les comento. Ya yo creo que la mayoría de acá lo he escuchado, pero siempre va ingresando personas nuevas. Cuando inviertan, independiente de la estrategia que ustedes utilicen, lo primero que se deben de fijar que su relación riesgo-retorno sea de 1:2. ¿Qué significa eso? Estoy arriesgando acá 169.000 pesos, son cerca de $300, un poquito menos, y estoy yendo a buscar 388.000 pesos, que son 7 por 6, sí, como $600 más o menos. Entonces estoy arriesgando $300 para ir a buscar $600. Eso es una relación riesgo-retorno de 1:2. ¿Qué significa eso? Que si de 10 operaciones yo apunto a 4, voy a ser rentable. Ya no existen sistemas en el mercado que tengan un 90% de efectividad, un 80% de efectividad. Puede ser que una semana, 2 semanas andamos con un poco de suerte y la apuntamos a todo, pero sus ratios de acierto van a estar del 40 al 60%. Por lo tanto, es muy importante que ustedes, o incluso más abajo el 40%, cuando están perdiendo plata. Por lo tanto, es muy importante que a su sistema de trading ustedes apliquen una gestión del riesgo. La primera regla es eso, invertir con una relación riesgo-retorno de 1:2. Si ustedes invierten con esa relación riesgo-retorno de 1:2, se pueden dar el lujo de equivocarse más veces de las que aciertan. Se pueden equivocar 6 veces y solamente acertar a 4 y con eso ya van a ser rentables. El segundo punto importante es cuánto estoy arriesgando de mi capital, que acá aparece, ya esta cuenta como una cuenta test que está en cero, aparece cero, pero en este caso estos $300 o 169.000 pesos, ¿qué porcentaje de mi capital representa? Si yo tengo $300, estoy arriesgando el 100% de mi capital, por lo tanto, si me sale mal una, voy a perder y perdí todo mi capital. La idea es que este porcentaje de riesgo no supere el 5%, idealmente el 2%. Si ustedes arriesgan el 2% de su capital en cada operación, van a tener 50 oportunidades. Fallar 50 consecutivas es bien difícil. ¿Ya? Por lo tanto, aplicando estas dos reglas que son súper sencillas, estadísticamente van a estar pero muy, muy por delante de una persona que no aplique una gestión del riesgo. Así que es muy importante que apliquen esto si son scalpers, si operan en el medio plazo o corto plazo, si operan divisas, commodities, acciones, lo que sea. Estas dos reglas son súper importantes para su éxito en el trading. Eso con el eurodólar. Vamos ahora a los índices. El día de hoy, como les decía, veíamos cierta corrección en los principales índices americanos que el día de ayer marcan máximos históricos por el tema de Irán y también por el dato del PMI manufacturero de Japón que no logra cumplir con las expectativas del mercado. Probablemente el día de hoy veamos un cierre negativo, pero nada terrible, un cierre de un 0,3, un 0,5% abajo, y lo más probable es que la próxima semana vuelva el mercado comprador, y en el caso del Standard & Poor's, en lo que se habla, si ustedes leen artículos, se habla de los 3.000 puntos. ¿Ya? Entonces, un mercado que, a no ser que salgan nuevos problemas en la guerra comercial o que se intensifiquen los problemas entre Estados Unidos e Irán, que podríamos ver correcciones, lo más probable es que durante las próximas semanas veamos al Standard & Poor's buscando los 3.000 puntos, que es el nivel psicológico y que todos están hablando, como que todos están empujando al precio a ese nivel.
Y desde ahí hay que estar, bueno, atentos a lo que pase. Mucho ojo con ver correcciones donde no hay. Si no hay corrección, podríamos ver que el precio siga subiendo de los 3.000 puntos. ¿Ya? Así que muy atentos con lo que pase con el Standard Poor's. Mucho ojo con las operaciones que tengan abiertas. Recuerden que el stop loss no cubre los gaps de mercado. ¿Ya? Entonces, si hay gap, si quieren dejar posiciones abiertas, que no involucren el 100% de su margen. ¿Ya? Eh, y como les decía, muy probable que la próxima semana veamos nuevos máximos históricos y ir a buscar los 3.000 puntos, que estamos a nada. ¿Estamos a cuánto? Hace $56. El DAX no logra romper esta zona de resistencia, pero si el Standard Poor's sigue subiendo, lo más probable es que durante la próxima semana veamos un DAX buscando los 12.400 a 12.600 puntos. El sector industrial, el Dow Jones subiendo bastante fuerte el día de hoy. Muy cerca de ir a buscar nuevos máximos históricos. Mucho ojo cuando el mercado está subiendo y estamos en máximos históricos, tomar posiciones de venta. ¿Ya? Porque claro, uno dice, están máximos históricos, tiene que corregir. Muchos ojo con eso. Si van a tomar esa estrategia, la pueden tomar, pero aguanten poco. ¿Ya? Porque imagínense tomar una venta ahora en Standard & Poor's, el stop loss tendría que ir sobre los 3.000 puntos. Pero ¿quién dice que el Standard & Poor's quizás puede seguir subiendo? Ya las posiciones de venta hay que tomar cuando vemos cierta corrección en el precio, cuando vamos viendo divergencia, y por ahora la presión sigue siendo alcista para los índices americanos. Así que mucho ojo con tomar las posiciones de venta. Si el mercado está subiendo, da lo mismo si vemos que está en sobrecompra, mientras no veamos divergencias ni señales de cambio de tendencia, la tendencia sigue siendo alcista. Ya en el caso del Dow Jones, entonces, ir a buscar máximos históricos probablemente durante la próxima semana. El FTSE 100 de Londres, aquí en la zona de soporte, no intenta romper. Yo soy más bajista que alcista. Ya, claro, hay cierta incertidumbre porque por el tema del Brexit está bajando, pero también se está acoplando a la tendencia alcista que hay en los mercados, sobre todo en los índices americanos. Pero con el caso del FTSE 100 soy más bajista que alcista. Ya, yendo a buscar en primera instancia esta zona, los 7.270 a 7.290. T-Note llega a los 127, una pequeña corrección, pero probablemente esta tendencia alcista se siga manteniendo durante la próxima semana. Y el bono alemán también corrige algo el día de hoy, pero ya cerca del objetivo de los 173.69. Y por último nos vamos a los commodities. El oro. Ya, el oro comentábamos el día de ayer, objetivo 1400, pero el siguiente objetivo son los 1433. Y es muy probable que se vaya a buscar esa zona, no tiene mucha resistencia. Lo más probable, como les decía, no sería raro que la próxima semana esté en los 1433 del oro. Fíjense el RSI subiendo casi en línea recta, no vemos ninguna señal de cambio de tendencia. Petróleo subiendo bastante fuerte por los conflictos en Irán, sumándose también a la efervescencia de los mercados alcistas, toca el objetivo que teníamos en los 58.23. RSI marcando máximos y mínimos crecientes. Por lo tanto, muy atentos que probablemente la próxima semana podríamos romper esta zona de 58.23 para ir a buscar los 59.85. En el caso del Brent, logra superar el 38.2 de Fibonacci, se supera los 62.20, por lo tanto, el siguiente objetivo son los 65.83. La plata logra el objetivo que comentábamos en la sesión del día de ayer, entre los 15.11 y los 15.33. Vemos una pequeña corrección, un pequeño pullback, pero la presión es alcista para la plata, mientras el oro siga subiendo, yendo a buscar los 15.61 e incluso esta zona de máximos en los 16 a 16.100.
Y el cobre sigue lateralizando, como les decía el día de ayer, era muy importante el cierre, estábamos en esta zona, comentábamos que con este tema de guerra comercial, que al parecer no tendrá una solución en el corto plazo, veíamos lateralización en el precio entre los 5.687 y los 5.987. El día de ayer, a pesar de las subidas, vemos corrección en el precio, o sea, perdón, que cierra bajo el nivel de resistencia, y el día de hoy veíamos leves caídas de un 0,4%, por lo tanto seguimos muy buena opción para poder tomar ventas con stop loss sobre esa mecha, sobre los 6.040 para ir a buscar los 5.830 puntos. Bueno, hicimos un poco más largo el seminario porque con los días martes y jueves, como tenemos seminario encima, no habíamos hecho algunos análisis, así que fue bastante completo el día de hoy con las principales noticias. Como les decía, mucho ojo con dejar operaciones abiertas el fin de semana. Si las van a dejar abiertas, que no involucre gran porcentaje de su margen, sino el gap los puede favorecer o perjudicar mucho. Eso, no sé si hay más consultas, si no yo me despido. Les deseo a todos muy buen fin de semana. Y nos conectamos nuevamente el día lunes a las 9:30 hora de Chile. Un abrazo para todos.